Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo público en personas, perfiles socioeconómicos y entorno. Invitamos a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Lina, buenos días a todos los que nos acompañan la mañana de hoy, a todos nuestros afiliados a ARL Positiva. Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro séptimo encuentro de este seminario de riesgo público. La mañana de hoy vamos a hablar de riesgo público. Vamos a darles a conocer algunos tips respecto a todos los lugares donde se puede llegar a materializar el riesgo público, especialmente en centros de trabajo en ocasión a nuestras labores o funciones administrativas, comerciales, operativas, de ingeniería, dependiendo de la labor que realicemos al interior de nuestras empresas. Asimismo, también vamos a hablar acerca de todas las actividades económicas que son más susceptibles a presentar la materialización del riesgo público. Entonces, tenemos unos objetivos planteados para la mañana de hoy, los cuales vamos a tratar de desarrollar temáticamente en el transcurso de la hora de compañía que tenemos. Bueno, como siempre les he dicho, quienes han venido a lo largo de estas 7 sesiones, les aperturo siempre recordándoles que el riesgo público es todo el riesgo causado, todo el daño causado por el hombre. Y siempre les hago la diferenciación entre lo que son los peligros, los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. Bueno, entonces en ese entendido empezamos hablando de que el peligro es toda fuente o situación que nos puede llegar a generar daño. Y en este caso, para todo lo que es riesgo público, tratamos de colocar los ejemplos más particulares, como es el riesgo causado por personas violentas, afectación a carga o carga explosiva, los objetos contundentes, armas punzocortantes, sustancias químicas y armas de fuego. Todo esto son instrumentos peligrosos, fuentes o situaciones que nos pueden llegar a generar daño en determinado momento. Pero asimismo, para poder determinar cuáles son los riesgos que se suscitan en riesgo público, pues conocemos ya algunos ejemplos que hemos venido manejando, como son los saqueos, fleteo, paseo millonario, hurto a personas, secuestro, extorsión, manifestaciones sociales o protestas sociales como las que estamos viendo en este momento, que eso hace parte del riesgo público que vivimos todos los ciudadanos en este momento de nuestras vidas. Igualmente, entonces ya cuando hablamos de amenazas y vulnerabilidades, entonces decimos que la amenaza ya es la potencial ocurrencia que se suceda un acto no esperado en un lugar específico durante un tiempo determinado que tiene unas consecuencias y unas afectaciones, son causadas por un agente que tiene ya la intención de daño. Y la vulnerabilidad es toda esa exposición que tiene la empresa, el lugar público o bien privado, elementos, instrumentos, equipos o el ser humano cuando estamos expuestos al riesgo público. Entonces, ese grado de exposición es el que nos genera el porcentaje de vulnerabilidad. Entonces, bajo ese recorderis, vamos a mirar que la mañana de hoy vamos a hablar de cómo se genera dentro de los centros de trabajo. Los centros de trabajo, llámese el lugar de trabajo de la persona, partiendo del hecho de que el riesgo público se genera o en personas o en bienes públicos o privados.
Entonces, para ello es importante que tengamos en cuenta que esto dentro de los lugares de trabajo siempre tenemos funcionarios dependientes, es decir, de nuestra planta estructural, orgánica, organizacional de la empresa, como también tenemos unos funcionarios que pueden llegar a ser independientes o contratistas por prestaciones de servicio o temporales que tenemos a nuestra disposición dentro de la empresa y también los particulares que ingresan a nuestras organizaciones, esas personas que están allí presentes pero que pues, no cumplen ninguna función, sino visitantes o particulares. Traemos los tres tipos de poblaciones que son las que posiblemente puedan llegar a estar ocupando un lugar dentro de nuestro centro de trabajo y puedan sufrir este riesgo. Siempre les he dicho que todas las actividades de rutina y de no rutina dentro del centro de trabajo o fuera de él siempre van a estar expuestas a la posibilidad de que sean afectados por el riesgo público. Entonces es importante recordarlo, que no hay que bajar la guardia porque las condiciones pueden ser en condiciones normales o de condiciones de emergencia o de observancia donde nosotros podamos determinar que puede suceder el riesgo público y aquellas situaciones donde no. No podemos pensar que donde todo está tranquilo, posiblemente no suceda nada. Siempre existe la posibilidad de que suceda algo. Asimismo, para poder empezar a desarrollar la temática del riesgo público en centros de trabajo, me parece importante recordarles qué es centro de trabajo, cómo lo definimos. Entonces, lo tomamos del decreto 1530 de 1996, el cual nos dice que toda edificación o área abierta donde esté ubicada la persona destinada a cumplir sus labores o a desarrollar las funciones por las cuales fueron contratados es un centro de trabajo. Entonces, si yo hoy estoy ubicado en una oficina que está ubicado en el lugar de la ciudad, cumpliendo las funciones de almacenista, pero en un mes me están diciendo que la bodega cambió de lugar y que el almacén está dispuesto en una zona rural donde el acceso tiene unas condiciones particulares y la edificación es una nueva. Estamos hablando de otro centro de trabajo dentro de la misma compañía y que muy posiblemente cada centro de trabajo o cada edificación tenga ya levantada su propia matriz de identificación de peligros y riesgos. Es importante tener como muy claro eso para aquellos que hemos sido contratados para laborar dentro de unas instalaciones o dentro de un complejo, o dentro de un lugar de trabajo o centro de trabajo y posteriormente fuimos notificados de llegar a trabajar en un nuevo centro de trabajo. Es importante conocer de que tengamos una matriz de identificación de peligros y riesgos diferente a la casa matriz o al lugar donde fuimos contratados en un inicio. ¿Por qué? Porque cada lugar de trabajo tiene inmerso consigo sus propios riesgos. Entonces es importante que eso lo tengamos claros para, inclusive para el mismo porcentaje o nivel de riesgo en el cual se cataloga la actividad económica o el lugar o las circunstancias en las que los antecede. Definiendo el riesgo público, pues acá yo traje unas definiciones como para que volvamos a refrescar. Entonces son todos aquellos aspectos que se dan en espacios públicos, es decir, en lugares donde hay masividad de personas y flujo de personas y que pueden poner en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física, ¿cierto? Entonces, hay algo que habla dentro de los conceptos que riesgo público pueden ser actos violentos de agresión, obviamente causados por un hombre, pero también hay unos autores haciendo estudios de arte donde evaluamos que también hablan de que los accidentes de tránsito que se sufren en las vías normales de tráfico vehicular también hacen parte del riesgo público, pero pues allá hay como una situación dependiendo también del análisis o de cómo se lea. Para quienes conocen la GTC 45, la cual nos indica de que hay un tipo de riesgo que es el de seguridad vial, el cual cataloga todos los siniestros viales o de actos de accidentes de tránsito en una calificación, en una categoría y otra diferente es la de riesgo público. Entonces, pues allí vemos como dos diferencias. Sin embargo, pues sí es cierto que el riesgo público por ser presentado en todos los espacios públicos de tránsito de personas o de masividad de personas, hagan parte de la exposición a ese riesgo público. Entonces, lo más importante de todo es saber de que si es causado por otra persona con intención, pueda catalogarse como riesgo público y que al interior de nuestra compañía, que es lo que nos atañe a nosotros como afiliados a una administradora de riesgos profesionales, en este caso ARL positiva, poder identificar que nuestra compañía o nuestro propio centro de trabajo
tenga visualizado en su matriz no solamente peligros y riesgos, sino de amenazas y vulnerabilidades, todas estas situaciones de riesgos que han sido materializados en un pasado o que simplemente se han visualizado que puedan llegar a materializarse en algún momento. Entonces, eso es importante saberlo. Asimismo, entonces acá también les traigo otras dos definiciones ya en cuanto a lo que se suscita en un centro de trabajo de la materialización del riesgo, y es: un accidente de trabajo puede tener dos orígenes, o una situación accidental en la que se pueden estar presente un acto inseguro o una condición insegura. Así como la combinación de las dos, ¿no? Que se combine tanto el acto inseguro como la condición insegura. El acto, es decir, el hecho, ¿cierto? El hecho que se comete, que es inseguro y que es dado por el trabajador. Y la condición, es decir, el ambiente o el entorno que ha dispuesto la compañía para que nosotros laboremos y que esas condiciones generen inseguridad. Entonces, al combinarse en esas dos, puede llegar a generarse un riesgo público. Yo acá coloqué un ejemplo muy claro que para visualizarlo y poder llegar de pronto a aterrizar la idea, y es un incendio. En ocasiones, cuando una persona genera un acto inseguro y no hay condiciones de protección para sus funcionarios, fácilmente puede llegar a generar la afectación a nuestra vida, salud e integridad de las personas que están dentro del interior de la compañía. Pero asimismo también dejar claro el concepto de que el riesgo público es una conducta intencional de otra persona, es decir, de un ser humano que quiere causarle daño a un bien público, privado o a otro ser humano, y que también tiene una afectación directa, la cual puede llegar a tener afectaciones a la salud, a la vida, a la integridad, consecuencias cargadas por el resto de la vida, afectaciones psicofísicas al ser humano. Bueno, cuando hablamos de las consecuencias en las personas, es decir, quienes están trabajando dentro de ese centro de trabajo y son las que sufren directamente la afectación del riesgo público, pues van a haber algunas consecuencias que es importante que como empresa, como compañía, como responsables de seguridad y salud del trabajo, como jefes de talento humano, responsables de proceso, responsables de personal, tengamos en cuenta que esas consecuencias pueden generar cambios psicofísicos leves, fatales, traumáticos, de hecho hasta la pérdida de la misma vida. Y aquellas personas que quedan con algunas secuelas a raíz de esta materialización del riesgo van a ver afectada su calidad de vida. Entonces, la persona, el funcionario que pierde el oído por una explosión, el que en un ataque con arma punzocortante sufre una lesión, una cortadura de pronto en su tórax, en su cara, en su pierna, puede llegar a perder alguna movilidad por algún tejido músculo. Sí, entonces siempre van a ser varias las consecuencias dependiendo de la modalidad o de la violencia que se haya generado en el momento en que se haya dado esa situación de la afectación o materialización del riesgo público. Para ello es importante indicar que, bueno, en la sesión anterior estuvimos hablando de todo lo que era el riesgo público en las personas, pero como hoy nos estamos centrando en el riesgo público en los centros de trabajo, entonces aquí estamos hablando de todo el riesgo público intralaboral, es decir, todos los sucesos violentos que pueden llegar a suceder al interior de la compañía, al interior de la empresa. Acá pues nombro algunos: atentado, fuga de información, acoso laboral, sabotaje, delitos, fraude. Aunque si bien es cierto lo catalogamos como un acto violento, pues mira, acá podemos estar observando que el delito informático o la fuga de la información, si en sí no viene inmersa la violencia, si viene inmersa la generación del daño, la intención de causarle daño a la persona, muy bien. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que al interior de las compañías debemos generar un levantamiento de la matriz, las cuales deben identificar cuáles son los posibles controles que se pueden tener en cuenta dado caso se llegue a materializar cualquiera de los ejemplos que aquí les traigo, u otros de acuerdo a la vivencia o a la naturaleza de la empresa donde ustedes laboren, bien sea por actividad económica, por el lugar de acceso, las zonas aledañas, el entorno, situación política, social, económica, de conveniencia, de actos estratégicos de comercio.
Entonces sí es importante que los identifiquemos, si como trabajadores podamos aportarle a ese equipo de seguridad y salud de trabajo que está trabajando arduamente en poder tener un sistema consolidado, en minimizar la materialización del riesgo. Es importante poderles notificar, dar a conocer qué es lo que ustedes observan en su tanto dentro de su organización de que sean puntos débiles, como el ingreso a los parqueaderos, el ingreso en la recepción para poder ingresar, ya valga la redundancia, a las instalaciones de la compañía, que ustedes puedan identificar dónde pudiera estar ese bache que a veces a la luz de los expertos se puede llegar a ser invisible, pero que ustedes que están dentro del día a día, trabajando con la gente, en contacto con el proveedor, en contacto con la atención al ciudadano, servicio al cliente, puedan identificar esas fallas que necesitemos empezar a generar esos controles. Entonces, dentro de los controles acá, recordarles, sé que muchos lo conocen, la jerarquía de controles. Entonces podemos mirar la eliminación, que es eliminar totalmente la posibilidad de que se materialice ese riesgo público, o la sustitución, entonces reemplazar el peligro que ya evidenciamos. Entonces, recordando que el peligro es toda fuente o situación que puede llegar a generarnos ese daño. Asimismo, controles de ingeniería. ¿Cómo eso se pueden dar esos controles de ingeniería? Entonces, un ejemplo, poder colocar cámaras de seguridad, poder colocar paneles que sean con blindaje, que nos puedan proteger ante alguna situación de atentado, bloqueos no sino sistemas de ingresos, sistemas de información que puedan hacer un seguimiento y rastreo, control a las personas que llegan a nuestra compañía ajenas a nuestros funcionarios. Entonces, esos son varias cambios de ingeniería que se requieren en cuanto a software, en cuanto a equipo, en cuanto a protecciones, que son importantes tener en cuenta para empezarlas a implementar si no las tenemos. Que si bien es cierto, de pronto algunas generan una inversión económica que no siempre tenemos la facilidad al interior de las compañías de poder exigir, pues dada la situación económica que vive el país, obviamente el flujo de demanda-oferta que en este momento no está siendo el que vivíamos tal vez en otros años de auge. Por la misma situación que se está viendo actualmente, pero que sí es importante que nos empecemos a documentar para mirar la posibilidad de empezar a hacer esos cambios estratégicos que nos puedan mantener un poco más protegidos o tener por lo menos la percepción de protección y entre todos cubrirnos, porque eso también es de un trabajo en equipo, que todos conozcamos las posibles formas de materialización y que todos conozcamos la manera de la forma en que podemos aportar al interior de las compañías para poder generar estos controles. Controles administrativos, eso es importante si contamos ahorita aquí con grupos SO, salud ocupacional o de seguridad y salud del trabajo, que nos estén apoyando al interior de las empresas para poder capacitar a nuestros funcionarios. La inducción, reinducción y entrenamiento son armas importantes para empezar a difundir la información que muchos desconocen y que a veces por temor no se difunde. Pero más que temor, lo que hay que generar es ese grado de conciencia para que todos conozcamos cómo se puede materializar el riesgo público al interior de la compañía. ¿Por qué? Porque eso es un tema de responsabilidad no solamente del empleador, sino también del trabajador, de conocer y de saber. Y que finalmente nuestra administradora de riesgos profesionales, ARL Positiva, es la que en el momento de entrar ya a proteger a sus funcionarios una vez o a sus afiliados una vez ha sucedido un acto de estos, entraría a mirar cuáles fueron esos controles que se establecieron de momento y cuál fue la falla, hacer esa investigación del accidente que se suscitó, empezar a mirar de qué manera se empieza a proteger a sus funcionarios. Y ya tenemos acá el último tipo de control de acuerdo a la pirámide jerárquica, que nos habla de los elementos de protección personal. Entonces ya esos son equipos propios, un ejemplo, pues un guardia de seguridad o una persona que protege o alimenta los cajeros de la Brinks o de la Thomas. Ellos manejan su chaleco blinda, su chaleco de protección antibalístico con la finalidad de prevenir de pronto alguna afectación que lleguen a suceder. Hay otras personas que utilizan algún tipo de audífonos o de gafas cuando trabajan, por ejemplo, en las minas, que obviamente hace parte de sus elementos de protección o en lugares subterráneos o de excavación.
y que al mismo tiempo de llegar a suceder un ataque terrorista, un atentado con explosivos, de una u otra manera puede llegarles a generar afectación. Importante también aquellos que manejan sus brigadas de emergencia, tener esos kits ahí a la mano para aquellas actividades que se desarrollan y tienen ese nivel de susceptibilidad o ese nivel de mayor posibilidad de que se materialice el riesgo público. Entonces, ya mirando las situaciones y mirando el marco temático que tenemos para la mañana de hoy, vamos a ver que mm, para que se dé esta materialización del riesgo público en los centros de trabajo, tenemos pues en varias aristas para mirar de qué manera. Entonces tenemos el nivel de riesgo, la actividad económica y el lugar donde se da la situación. Entonces, para eso vamos a hacer acá un pequeño recorderis de lo que corresponde al nivel de riesgo de acuerdo a la clasificación que está establecida por la ley, donde nos habla de que contamos con 5 riesgos y son los 5 riesgos en los cuales se afilian a nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios, de acuerdo a la actividad económica que desarrolla. Entonces aquí estamos mirando el nivel de riesgo respecto a la actividad económica y esto con la finalidad de establecer el porcentaje de la tarifa que se cotiza ante la administradora de riesgos, en este caso ARL positiva, y que corresponde a esa protección de acuerdo al nivel de exposición. Es decir, entre más riesgoso y más expuesto esté el funcionario, asimismo va a ser mayor el nivel de riesgo y por tanto más alta la cotización. Entonces miramos que para la clase de riesgo número 1, la tarifa pues tiene ahí ya su porcentaje que ustedes están viendo en pantalla en este momento y este corresponde a algunas actividades como financieras, trabajo de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Como podemos ver aquí son de pronto trabajos más administrativos no son de mayor riesgo, ¿no? No estamos hablando de maquinaria pesada, no estamos hablando de exposición a la lluvia, al sol, sino estamos hablando de pronto de algunas actividades que se realizan en unas condiciones de infraestructura un poco cómodas, por así llamarlo, y las cuales el nivel de riesgo no es tan elevado. Pero ya continuamos con el grupo 2 de clasificación del riesgo, que nos está hablando de algunos procesos manufactureros, ya como son fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales. Entonces aquí vemos que ya la manipulación o el contacto directo que tiene un trabajador con esta forma de trabajo, esta actividad económica o desarrollo, manipulación de insumos y de materiales, pues ya puede llegar a generar una afectación en su salud que en el tiempo puede llegar a catalogarse como una enfermedad laboral si no se cuenta con todos los elementos de protección requeridos. Entonces es importante tener en cuenta que para cada una de las actividades que desarrollemos siempre van a haber algunos controles aplicados diferenciales porque obviamente van a depender del tipo de manipulación de materiales, el tipo de desarrollo de tareas, si son movimientos repetitivos, si hay una exposición a ambientes de pronto un poquito hostiles. Todo eso va a hacer que se vaya elevando el nivel de riesgo y que los elementos de protección personal vayan siendo diferenciales. Ya cuando vemos el grupo de clase de riesgo número 3, estamos visualizando acá que son algunos procedimientos manufactureros como son fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. Entonces ya aquí vamos viendo un poquito mayor el riesgo porque el nivel de exposición que tiene el funcionario frente a la manipulación, desarrollo, elaboración de ese producto o la destreza frente a esa actividad económica empieza a verse un poco más afectado. Entonces es importante que se vaya categorizando de acuerdo a ese tipo de clasificación aquí evidenciada. En el grupo de clase de riesgo 4, tenemos ya procesos manufactureros como la fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos galvanizados, transportes. Bueno, este grupo ya aquí lo que nos empieza a nosotros ver es que el uso el desarrollo de esas actividades económicas van a requerir posiblemente el uso de algo o manipulación de algunas maquinarias ya diferentes y pesadas, asimismo como algunas sustancias químicas o algunos factores físicos que pueden llegar a también afectar nuestra salud y que en el momento de que se nos salga de las manos la manipulación de una maquinaria puede llegar a generar una afectación, un accidente de trabajo que pueda causar una lesión o daño a nuestra integridad física. Entonces es importante conocer esto.
Y ya en el grupo de clase de riesgo 5, estamos viendo que son todos los trabajadores de harineras, manejo de asbesto, bomberos, manejo explosivo, construcción y explotación petrolera. En este grupo ya vemos que son trabajos de un mayor grado de exposición, que son el riesgo mucho más grande, que exponen sus vidas por cuidar la vida de otros, que manejan químicos, por ejemplo, explosivos, que es una manipulación no solamente por la afectación a los químicos que de allí se pueden llegar a utilizar, sino el mismo riesgo que puede llegar a generar la explosión de uno de ellos o una mala combinación de un químico, lo que puede llegar a generar en nuestras vidas, incluso hasta la muerte. Entonces, mira el caso del asbesto, para los que nos acompañan el día de hoy, los asistentes y para quienes conocen las consecuencias en la salud del asbesto, ya sabemos que muy posiblemente puede llegar a generar la calificación de una enfermedad laboral a causa del daño que genera en nuestras vidas, en nuestra salud. Entonces, de esta manera empezamos a ver la categorización. Acá también tenemos el grupo de bomberos, incluso policías militares o funcionarios civiles que trabajan al servicio de esas entidades de fuerza pública, porque el mismo nivel de exposición al riesgo hace que ellos sean unas personas que puedan en cualquier momento llegar a tener una afectación drástica que afecte sus vidas. Entonces, aquí ustedes pueden observar que estamos hablando de actividades económicas diferentes, pero que en cada una de ellas, de acuerdo al manejo de la información, de acuerdo a la importancia de las recetas, de las campañas estratégicas de lanzamiento, campañas comerciales agresivas que llegan a tener para captura de mercados, información, fuentes de información importante, manipulación de materiales o de minerales muy costosos, eh, minerales como es extracción de minerales, como también puede ser la extracción de petróleo. Entonces, todas estas actividades o todo este desarrollo de las funciones de un trabajador al interior de sus compañías ya les trae consigo un nivel de riesgo que no solamente están categorizados de acuerdo a lo que estamos viendo en esta tabla, sino que adicionalmente hacen parte de la posibilidad del mismo riesgo público que puede llegar a afectar a cada una de ellas. Entonces, si vemos en el riesgo 1, una entidad financiera, aunque la exposición a su trabajo, que es de pronto manipular billetes, manipular un sistema de información, no puede llegar a generar la posibilidad de una afectación mayor a su estado de salud por movimientos repetitivos, por ergonomía, desórdenes musculoesqueléticos, psicosociales, por carga laboral o por manejo de información, bueno, o los otros tipos de riesgos. Pero dentro de sí trae inmerso la posibilidad de que un riesgo público pueda llegar a tener una gran afectación a las personas que trabajan en este tipo de entidades y sin embargo están catalogadas en la clase de riesgo número 1. Entonces, para que podamos tener esa comprensión de que aunque pertenezcamos a un nivel de riesgo bajo, no quiere decir que las consecuencias de la generación del daño del riesgo público lleguen a ser también bajitas, ¿no? Siempre debemos ser conscientes de que los daños pueden ser grandes, pueden ser hasta fatales. Eso como para que tengamos claro la importancia de conocer que el nivel de riesgo es una cosa y la actividad económica frente al riesgo público ya otra forma de conceptualizar lo que estamos tratando de socializar la mañana de hoy frente a centros de trabajo. Entonces, ya una vez analizado esto, empezamos a mirar estas actividades que anteriormente mencionamos, cuáles son las modalidades de riesgo público. Entonces, traigo aquí una presentación de unas formas de materialización que incluso días pasados, creo que fue en la segunda sesión, les estuve hablando de manera somera cómo podían llegarse a dar. Eso desde el mismo daño causado por las actividades que se desarrollan. Sin embargo, en la mañana de hoy quiero contarles que cuando hablamos de las afectaciones del riesgo público en los centros de trabajo, estamos evaluando todo el daño causado a la persona o al bien público o privado en ocasión a ese desarrollo de la esencia propia, de la misionalidad propia que tiene su desarrollo de actividad económica. Entonces, bueno, si hablamos de una estación de gasolina o un expendio de gasolina, allí sabemos que lo que están proveyendo es un insumo muy importante
para la movilidad dentro de nuestro país, ¿cierto? E incluso para el uso de algunas maquinarias, algunas máquinas en nuestras compañías que para poder operar requieren de insumos como son gases o gasolina o éter para poder mover su maquinaria. Entonces, estos expendios de gasolina, al estar expuestos en un lugar abierto, al sol, al agua, tienen inmerso su propio nivel de riesgo. Pero no solamente es ese nivel de riesgo por vender lo que ya saben que es misional de su compañía, que es vender gasolina, gas, CPM, sino que también trae inmerso consigo la posibilidad de los riesgos de las personas que quieren causar daño de una manera violenta. Entonces, si se sabe que ellos no manejan una caja fuerte, no manejan un sistema muy controlado de protección para el manejo de dinero, sabemos claramente que ellos están percibiendo constantemente dinero por toda la atención al público que realizan, pues van a ser un objeto blanco interesante posiblemente para quienes quieran tener dinero fácil y les puedan causar el daño. Entonces allí es importante que se contemplen las medidas de los controles que mencionamos hace un rato, los controles de ingeniería, administrativos o de elementos de protección personal para poder atender ese tipo de riesgo público que trae inmerso su labor desempeñada. Recordemos, riesgo público diferenciándolo del riesgo propio de su actividad económica, ¿vale? Entonces, como para dejar los dos conceptos claros, entonces el riesgo normal de su función como bombero puede llegar a ser de pronto la afectación en sus vías nasales, porque hay que mirar que la constante respiración de algunos líquidos o de algunos gases inflamables pueden llegar a generar una afectación en el futuro en nuestra salud. Entonces es importante, si se requiere, saber qué elementos de protección se deben de utilizar. Si mantiene la persona todo el tiempo parado, hay que mirar jornada laboral, cuánto tiempo tiene, pausas activas, cuánto descanso tiene, porque los daños de pronto a su columna, consecuencias de desórdenes musculoesqueléticos pueden llegar a ser las propias inmersas de esa actividad económica. Ese es un grupo. Y por el otro lado tenemos el grupo de la afectación del riesgo público, que es el riesgo público que nos puede llegar a generar el hecho de saber que estamos manipulando permanentemente dinero y o que fácilmente pueden llegar a hacernos robo de cantidad de gasolina para usos delictivos. Entonces ahí están los dos grupos que nos diferencian y eso es lo que yo quiero que tengan ustedes claro la mañana de hoy, de que cuando se mantiene, se tiene claridad frente a cuáles son las funciones que se desarrollan y cuál es la exposición al factor de riesgo propio de la actividad económica, debemos diferenciarla frente a lo que es el riesgo público. Entonces acá hablamos de otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de la persona que maneja, que es el cajero de una entidad financiera. Entonces, este cajero de esa entidad financiera lo que hace es hacer transacciones bancarias, atender al público, recepcionar dinero, pagar cheques, recibir dinero por CDTs. Entonces, esta manipulación permanente de efectivo también hace que la persona esté generando la posibilidad o tenga siempre en su mente que el riesgo público está muy, muy latente. Sin embargo, no es el mismo riesgo propio de su actividad económica, ¿cierto? Que fue lo que miramos hace un momento, de acuerdo al nivel de riesgo por la actividad económica, porque estas personas pueden de pronto llegar a verse reflejados de que por estar todo el tiempo sentado, entonces ergonómicamente el daño que le puede llegar a causar que al marguito rotatorio, que el túnel carpiano por la digitación, bueno, ya esos son riesgos propios de ese desarrollo. Y en sí, entonces yo quería aquí la mañana de hoy compartirles estos ejemplos, entonces para que cada uno de acuerdo a las actividades que desarrollan empecemos a visualizar esos dos grupos de posibilidad de materialización del riesgo. Por un lado, los propios inmersos de la actividad económica, pero por otro lado, todos los que se pueden llegar a generar como riesgo público a causa de manejo de información, a causa de manejo de efectivo, de dinero, a causa del manejo de influencias políticas, sociales y económicas, donde lleguemos nosotros a ser blanco de esa materialización del riesgo o ser conscientes que por pertenecer a esta actividad económica o a esta empresa o a este negocio, siempre esté presente ese riesgo público y empezar a
a visualizar con nuestros asesores. Recuerden, jefes de talento humano, jefes de proceso, líderes de equipo, responsables de seguridad y salud de trabajo, responsables de bienestar social, todo ese equipo interdisciplinario que tenemos al interior de las compañías para empezar a determinar de qué manera, ya pues conociendo el primer grupo, que es los riesgos propios inmersos por la exposición o factor de riesgo de la actividad que desarrollamos, empezar a visualizar a aquellos que pertenecen al riesgo público a causa de esa labor. Entonces acá traigo pues, otros muchos ejemplos. Colocamos también el ejemplo de los policías o los militares. Entonces en estos días, visualizando lo que ha pasado con las manifestaciones sociales, se hacía el diálogo con alguien donde decíamos, las manifestaciones están evidenciando que ya el policía o el militar no solamente con tener su chaleco eh, antibalístico, con contar con su casco y su equipo protector casi Robocop, que es el que maneja el de los SMAT, ya es suficiente, porque miren que viendo la materialización del riesgo público frente a las sazonadas o frente a las protestas sociales, ahora se les agrega algo adicional que es el manejar un extintor dentro de sus equipos de protección. ¿Por qué? Porque ya se nos está volviendo reiterativo ver cómo se están incendiando algunos lugares públicos, cómo se están prácticamente atentando con químicos o sustancias inflamables a ellos mismos, las cuales con un extintor muy posiblemente pudieran mitigar en algo o controlar en algo las consecuencias fatales que puede llegar a dejar este acto. Y así sucesivamente. Entonces, cada labor que desarrollemos, dependiendo de la actividad económica, trae consigo inmersos sus propios niveles de riesgo, y aunados a ellos debemos visualizar los riesgos públicos, porque estamos atravesando en este momento en el país en un momento de violencia que se nos está saliendo de nuestro control y de nuestra injerencia. Ya nosotros solamente somos receptores y observantes de todo lo que está sucediendo. Y es importante que estemos viendo permanentemente lo que sucede a nuestro alrededor en las vías públicas nacionales, no solamente en las vías de tránsito, sino también en los sistemas masivos de transporte, al interior de las compañías, tantas empresas que están perdiendo en este momento poder adquisitivo y que están inclusive dejando de operar, están dejando muchas familias sin trabajo, y esto está incrementando y atomizando la delincuencia. Entonces, ya es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, ya no solamente vivir con el COVID, o sea, vivir con el COVID, vivir con las manifestaciones públicas y los bloqueos, y a la medida del tiempo van a haber más obstáculos en el camino que tenemos que empezar a darle manejo y manipulación, no solamente como persona, como familia, como grupo integrante a una compañía, sino como persona que pertenece, sí, alguien que pertenece a una sociedad y que los frentes comunes y los frentes de alianza entre las comunidades y entre uno de los vecinos, entre las empresas, son las que están permitiendo dar un poquito de sostenimiento, porque el apoyo y la unión nos permite proyectarnos en el tiempo. Entonces, importante eso. Igualmente, pues aquí este ejemplo también lo hemos mencionado en algún momento frente a los medios de transporte y la manera en que se materializaban los riesgos dentro de ellos. Entonces, sí es importante para todos aquellos que nos transportamos en los medios masivos particulares o inclusive quienes lo hacemos en medio eh, privado, particular y privado, público, siempre van a estar expuestos a la materialización del riesgo, teniendo en cuenta de que el daño está en las vías, el daño está en los barrios, el daño está en la esquina de nuestra casa, el daño está afuera, en la puerta de nuestra compañía. Entonces, al salir, al ingresar, al coger el medio de transporte, siempre vamos a estar expuestos a ellos. Y asimismo, tenemos el lugar donde se desarrolla y se materializa este riesgo público. Entonces, tenemos que estar siempre situados en el lugar, hora, fecha, día del calendario, si es quincena, si es puente, si es de mañana, si está lloviendo, si hace sol, si está oscuro, si las lámparas del sector público no sirven, si no hay cámaras de protección. Todo podernos ubicar espaciotemporalmente nos permite a nosotros tener un estado de realidad que nos ayuda a nosotros ubicarnos socialmente, nos ayuda a nosotros ubicarnos económicamente,
y proyectar el nivel de riesgo y el nivel de daño. Entonces, de esta manera, también es importante que ustedes determinen el lugar de trabajo, qué daño puede llegar a generarles en la afectación. ¿Por qué motivo? Porque muchas compañías pueden estar ubicados con una distancia bastante larga frente a lo que es el lugar de trabajo, frente a lo que es el lugar de residencia. Esas distancias lo que hacen es que más nos expongamos. Entonces, quienes tienen la dicha y gozan de la honra de poder vivir cerca del lugar de trabajo, espectacular, porque están minimizando de cierta manera la exposición al riesgo público. Pero a quienes nos toca desplazarnos por 1 o 2 horas en medios de transporte para poder llegar a la empresa, igualmente en la tarde, en la noche o en la madrugada, retornar a nuestras viviendas cogiendo otra vez un transporte masivo o en nuestro carro particular, siempre esos horarios largos de exposición en trayectos en zonas, en vías vehiculares, van a generar siempre la exposición al factor de riesgo público. Y al interior de nuestras compañías, si estamos allí mismo, también ver en nuestro entorno lo que nos rodea también nos permite a nosotros identificar qué tan expuestos estamos. Entonces volvemos al mismo ejemplo del inicio. Si yo soy una persona operaria y me identificaron que mis riesgos son el daño que me puede llegar a generar la máquina prensadora, la manipulación de la mano o el movimiento repetitivo que tiene mi muñeca al estar pasando el insumo dentro de la máquina. No es solamente es el riesgo que tenemos que visualizar los responsables de seguridad y salud del trabajo y los trabajadores que pertenecemos a la compañía, ni nuestros gerentes directivos de la compañía. También tenemos que empezar a visualizar si esa fábrica, si ese lugar, esa oficina, ese almacén, esa bodega, esa zona de trabajo, ese centro de trabajo, está ubicado en un lugar donde tiene buenas zonas de acceso. Entonces, en cuanto a iluminación, en cuanto a acceso a medios de transporte, en cuanto a protección comunitaria. Entonces, todo eso nos empieza a nosotros a contextualizar de manera diferente, que un centro de trabajo es totalmente diferente a otro centro de trabajo. Entonces, la invitación es a que si en algún momento nosotros somos conscientes de que fuimos contratados en un centro de trabajo, pero en este momento pertenecemos a otro, hablemos con nuestros responsables del proceso, nuestros jefes inmediatos, para que nos digan cómo estamos nosotros frente a ese nivel de riesgo, porque asimismo podemos estar también siendo conscientes de ese nivel de protección que nos da la administradora de riesgos profesionales. Y siempre mirar que de acuerdo a la actividad económica y el lugar donde estemos trabajando, asimismo pueden haber diferentes tipos de materialización de riesgo público. Entonces, bueno, acá simplemente hacía una especie de mapa conceptual, que si hablamos de tiempo, entonces tenemos que visualizar si es de día, de noche, si es un lunes, martes, miércoles, si es un enero, febrero, un diciembre, si el estado del tiempo es lluvioso, si es claro, nublado, y la oportunidad es el espacio. Si donde nos estamos desenvolviendo en ese mismo lugar nos da confianza o nos da temor o tenemos un conocimiento de que han sucedido cosas malucas para tener que no pasar ahí. Y los motivos que ya pues hablamos hace un momentico, en este momento el país pasa por situaciones económicas, ideológicas, de protestas un poquito difíciles de manejar. Bueno, ya con este tema damos por terminada la mañana de hoy la sesión de peligro de riesgo público en centros de trabajo. Espero les haya gustado la conferencia. Lina, muchas gracias por invitarme la mañana de hoy, a ARL Positiva igualmente, a todos los asistentes, nuevamente invitados en 15 días en nuestra nueva sesión de riesgo público. Muchas gracias. Bueno, doctora Paola, a ti muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante como siempre, y nos vemos entonces contigo dentro de 15 días en una nueva sesión con un nuevo tema de interés. Muchas gracias, Lina. Cuídate mucho. Claro que sí, tú también, doctora, que tengas un buen inicio de semana. Para todos, muchas gracias por su participación. Como siempre, yo les recuerdo, en Posipedia ustedes pueden visualizar toda la programación para que se inscriban y participen de todo nuestro cronograma. También les recuerdo que en Posipedia pueden encontrar las grabaciones de nuestras acciones educativas, presentaciones técnicas y material de apoyo. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz inicio de semana.